gràcies per l'esperar a la gent que esteu connectats en línia. Comencem amb la tanda de debat, de taules rodones, i tenia unes notes preses, unes presentacions, unes coses que després del que ha dit Manuela o del que ha dit Raül, doncs jo crec que són innecessàries també per el temps. El nostre tema era l'espai bibliotecari, era el joc aquell de dir de reinventar l'espai. Crec que del que més anem a parlar és de no espai. Al final arribarem a la conclusió, fem un spoiler perquè ja més o menys estava en el test del web si s'ho heu llegit, que una biblioteca no és ni un espai petit ni un espai gran ni tan sols un edifici xulo. Una biblioteca és una comunitat, s'ha parlat de comunitat, s'ha parlat d'interacció humana. Jo no conec cap espai amb més interacció i més transversalitat que en una biblioteca pública. S'ha parlat de coneixement social distribuït, que ens deia el Raül, i s'ha parlat molt de la passió que cal, allò de l'ètica hacker, que cal posar-li a aquestes coses. I jo crec que quan triarem la gent que us vaig a presentar, ho farem clavat després del que han dit Manuela i Raül. No m'allargaré en les presentacions perquè ho teniu al web, perquè anem de temps com anem, però bé, dir-vos que començarem amb Pablo. Pablo és director de la Biblioteca Universitària d'Alacant, de la Universitat d'Alacant, i teniu les titulacions en el web, exacte, tu passa, però Pablo ens interessava perquè ha escrit molt sobre l'espai bibliotecari que està venint, aquesta cosa del tercer espai, que ja ens ho contarà ell. I, de l'altra banda, ja en el no espai, i arran del Covid i tot el que es va passar, tenim a Míriam Julián, que ve d'un poble molt xicotet. Luego me pasaré al castellano, me va a costar, però luego me pasaré, acabe la presentació i ja me passé. Ve d'un poble molt xicotet del Pirineu d'Osca, que es diu Villanua, i amb una biblioteca de menys de 100 metres, no? Sí, 80. 80 metres, ja. I que no fa res que no es faci en una biblioteca de 3.300 metres, això ja també us ho avanço. I aleshores la idea que estiguera Míriam aquí era perquè què es fa fora de l'espai bibliotecari quan ens ha forçat coses com el Covid, què es fa des d'una biblioteca xicoteta. I el cas de César Moreno, que treballa als Serveis Centrals de Biblioteques de Barcelona, en la Direcció d'Acció Cultural i Educativa, el mateix problema que se li va plantejar a la Míriam, però a nivell 40 biblioteques en Barcelona, uns altres recursos, una altra situació, i ell, que sempre s'ha dedicat a la promoció de la lectura i a la gestió de les activitats culturals de biblioteques, va ser l'home més buscat durant setmanes en biblioteques per a muntar tot això. O sigui que jo us deixo ja amb ells, començarà Pablo amb espais i passarem als no espais. Pues muchas gracias, yo me voy a levantar porque estoy acostumbrado a hablar de pie. Cuando se empiezan a ver cosas despacio, por ejemplo, se detectan este tipo de problemas. Esto debería tener un bordecito de contraste porque hay un peligro de matarse importante. Pero bueno, voy a hablar, lo que me voy a dedicar es puramente a lo que son los espacios físicos. Voy a hablar rápido porque tiendo a enrollarme mucho y voy a intentar no pasarme de los 8 minutos, y si no, que me corte. Exactamente, si no me corta. A ver si pasan las diapositivas. ¿Me pasas la primera? A ver si... Vale, perfecto. Ahí, ya. Opa, para atrás. Demasiado. Está muy bien. Si no tengo plan B, pues vale, muy bien. Lo primero que tenemos lo primero que os quiero hablar es del cambio de modelo, que es lo más importante en realidad de todo esto, el cambio de modelo. A ver, hasta principios del siglo XXI se hizo una encuesta de por qué se quería construir nuevas bibliotecas a una serie de directores de bibliotecas universitarias norteamericanas y todos siguieron diciendo como razón número 1 que no me caben en la colección. Incrementar el espacio para la colección. Todo esto ha cambiado radicalmente, obviamente en los últimos 22 años, 25 años. Ahora se diseña no para centrarse en el libro, no se diseña en torno al libro, me refiero al libro evidentemente colección impresa,
sino en torno a las personas. Pero no solo eso, no se diseña para, sino se diseña con las personas. Hay ejemplos muy buenos, hablaremos, bueno, luego aparecerá Odi un par de veces, de hecho, no se ve nada, pero la imagen de fondo es de Odi, de la famosa biblioteca de Helsinki, pero es un modelo de cómo participó la comunidad en el diseño. Bueno, hace un rato Raúl, la verdad que me dejó un poco en shock, que no sé dónde está, aquí, me dejó un poco en shock de cómo se puede llegar a hacer esto, pero es un modelo de cómo se hizo Helsinki, o en la biblioteca de San Fermín, que hay unos vídeos en YouTube muy chulos de cómo se diseñó esto con la comunidad. La idea es eso, enriquecer la experiencia del usuario, diseñar para el usuario, diseñar con el usuario. Muchas veces, diseñar con el usuario tiene un problema, que el usuario no tiene punto de comparación. Claro, si tú lo llevas a Odi va a decir, quiero esto, inmediatamente, pero lo que a lo mejor lo que conoce es su biblioteca de 300 metros con la espasa llena de polvo y poco más. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver si me quiere... Ah, sí. En esto tenemos que basarnos en los conocimientos de la comunidad, hay que estudiar perfectamente la comunidad y el entorno, porque como dice, bueno, Lerkes y Manolis creo que son norteamericanos a pesar de estos nombres tan griegos. Como dicen ellos, las mejores prácticas de bibliotecas son únicas y responden a sus comunidades locales. No nos sirve el modelo de una biblioteca diseñada en, luego voy a poner una de Brooklyn, que me gusta mucho, en Brooklyn, y directamente aplicarla a Villanueva del Pardillo. No nos sirve. Tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades, a nuestra comunidad, pero podemos aprender de esos ejemplos. Eso también es cierto. Y vamos, debemos aprender de esos ejemplos. Sí, es que tardan unos segunditos. ¿Qué pasó tras la pandemia? A ver, la pandemia, ya lo sabemos, fue aquello disruptivo total, no sabíamos, de golpe ya no sabíamos si los espacios físicos nos servían para algo, pero ¿qué ha pasado después? Pues realmente da la impresión de que estamos volviendo al punto de partida. El punto de partida no es la biblioteca esta de la espasa polvorienta, sino de la biblioteca compartida, con diseño compartido con las personas. Estamos dándonos cuenta que al final las necesidades de espacio físico siguen ahí. Obviamente la digitalización nos enseñó que la teníamos muy pobre, que teníamos que mejorar los accesos, teníamos que mejorar las colecciones, que teníamos que mejorar los servicios digitales, no solo las colecciones, sino los servicios digitales en general. Pero también nos ha enseñado, y así dicen los informes que están saliendo, como el último de tendencias, la versión de tendencias de la IFLA, el último que ha salido, el de OCLC Research, etcétera, están hablando de que el espacio físico se ha reivindicado, al revés de lo que a lo mejor podía pensar en un principio. Y de hecho, una vez eliminadas las restricciones, prácticamente estamos volviendo a las mismas tendencias, a los mismos puntos de partida. Pero aún no tenemos ejemplos. Aún no hay ninguna biblioteca, obviamente, diseñada tras la pandemia, porque todo esto lleva muchos años. ¿Cuáles son las tendencias más generales? A ver, yo creo que las dos tendencias más importantes son biblioteca social, biblioteca con punto de reunión, que esto nos tenemos que meter en la cabeza, no se puede cargar a la biblioteca tradicional de un plumazo, porque la biblioteca tradicional sigue siendo usada, sigue siendo demandada, la gente sigue queriendo tener un espacio de silencio y de estudio, y se lo tenemos que dar. Hay una Christian Laursen, que es danés, precisamente. Christian Laursen es un bibliotecario pues, muy interesante, que habla de futuro de bibliotecas, y decía, mira, es una frase muy normal, vamos, lo que funciona no lo rompas. Lo que está funcionando, sigue con ello, mejóralo, pero no te lo cargues. Y eso creo que es una idea muy importante. Pero sí que vamos a esa biblioteca ágora, a esa biblioteca como punto de reunión, y luego lo llamo contenedor agradable, o contenedor acogedor, pero la idea es hacer una biblioteca tan práctica como un contenedor de barco, que es probablemente el invento más práctico que se ha hecho en cuestión de transportes en 100 años, como un contenedor de barco, pero en el que te apetezca estar, en el que sea bonito, que sea agradable ambientalmente, estéticamente, etcétera, etcétera. O sea, realmente que apetezca estar. Este lapsus me pone negro, pero bueno. Estas tendencias, toda esta infografía, la verdad que se la debo totalmente a la editorial WOC, porque saca del libro
librito este que tengo pues me lo sacó, pero aquí están más o menos resumidas las tendencias que tienen las bibliotecas últimamente, el diseño de bibliotecas últimamente. A ver, de estas, ¿cuáles son las fundamentales? Al final, lo fundamental es eso, el diseño con las personas. Lo fundamental es que las bibliotecas, los espacios sean adaptables, que no quiere decir flexibles, porque flexibles, cuando se entendía, todos conoceréis lo de las 10 leyes de Faulkner Brown. Cuando se hablaba de biblioteca flexible, lo que decía era que pudieses colocar un compacto en cualquier superficie de la biblioteca, y ya no es eso. La idea es que un mismo espacio te sirva por la mañana para la visita escolar y por la tarde para una tertulia o como sala de estudio. Esa es un poco la idea, poder adaptar los espacios a las necesidades puntuales y de forma muy sencilla. Bibliotecas verdes, eso es muy obvio. Bibliotecas con multiplicidad de espacios, pero la multiplicidad de espacios requiere compartimentación. Esta compartimentación no puede poner en peligro la transparencia y la legibilidad del espacio. Vidrio, paneles removibles, como eso, cortinas, incluso con la luz y con el aire acondicionado se pueden hacer cosas de ese estilo. La típica cortina de aire, o sea, se pueden jugar, eso ya es muy caro, evidentemente. Pero vamos, esas cosas se pueden llegar a hacer. Es un poco, no me voy a enrollar mucho porque no hay tiempo, consigo las tendencias, pero bueno, que están publicadas en 20 sitios y es bastante fácil acceder a ellas. Veo que no, te voy a apuntar a donde, esta. Sí, pero no me está haciendo mucho caso ahora. Ahora, vale, y me parece que me he ido 2, ¿no? No me había ido 2, perdonad. El caso, ¿cuál es el problema? Que aún no tenemos muchos referentes. Tenemos, o sea, la cantidad de bibliotecas diseñadas con estos nuevos parámetros aún es relativamente escasa. Sabemos que es otra de las tendencias que vamos a construir poco y que vamos a reformar mucho. Bueno, espero que los de los presupuestos y la situación actual, pero vamos a reformar más que a construir, por lo menos en el mundo, digamos, más desarrollado. Pero aún nos faltan muchos referentes y hay cosas, eso, que vamos un poco en algunos de los aspectos a ciegas. Por supuesto, no existe una biblioteca perfecta, pero esto nos pasa como el piso. ¿Alguien tiene el piso perfecto? Pues no, evidentemente no. Quieres más metros, quieres más vistas, está muy bien situado, pero tiene mucho ruido. Es imposible tener el piso perfecto. Pues tampoco vamos a tener la biblioteca perfecta. Siempre vamos a tener algo que nos falle. Eso no lo podemos, obviar. Hay muchas fuentes, de todas maneras, para ver ejemplos. Si os queréis entretener, es súper divertido y ponerte a ver fotos de bibliotecas, etc. Library Journal saca todos los años un especial. Esto lo sacaron los de ACME, no sé qué, School of Library y tal, lo sacaron de cachondeo. Esa es la famosa chimenea de la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, y decían eso, ¿es tu biblioteca suficientemente fea? Vamos a ver, a mí eso me parece muy bello, pero bueno, entiendo que haya gente que a lo mejor no le gusta. Se cachondeaban, pues eso, de lo que es el especial de Library Journal, pero es muy interesante. También American Library saca un especial todos los años. Están los especiales también de, a ver si me cambia esto, de Liber, y hay un montón de webs que están por ahí. Library Planet es muy divertida porque es de turismo bibliotecario. La de Designing Libraries tiene muchísimos ejemplos. Bueno, hay bastante, pero realmente es ponerte a buscar, es ponerte a buscar. Y enseguida te salen ejemplos muy buenos. Pero muy fundamental son los premios de la ALA y de la Asociación de Arquitectos Norteamericanos y los premios de IFLA, de New Library of the Year, Public Library of the Year. Estos dos son especialmente interesantes porque Public Library of the Year al final sale un premio, sale el premiado, pero las que están, digamos, en la preselección casi muchas veces son más interesantes que la que gana. Porque muchas veces las que están las que ganan son de este estilo. Hablo de las 4 grandes, pero en realidad ya se puede hablar de 5, con Deichmann, con la Deichmann de Oslo. A ver, estos son bestiales. Son proyectos que nunca jamás vamos a tener en nuestras ciudades. Lo más parecido es si se hace la de la biblioteca de la estación de Francia, vamos, de la estación de Francia,
que es tremendo. O sea, estamos hablando de una cantidad de metros cuadrados tremendo. Pero esto no lo vamos a tener casi seguro en nuestras ciudades, ni Calgary, ni Odi, ni ahí que está también el Dock 1, ninguna de estas vamos a tenerla. Y una de estas, la de Mecano, la de que son así como varios prismas, esta, que es de Birmingham, la nueva biblioteca de Birmingham, la biblioteca pública más grande de Europa, tiene un problema impresionante. Es tan grande que han tenido que empezar a cerrar servicios porque no podían pagar tanto personal. O sea, hay que pensar en esas cosas también, en la sostenibilidad de semejantes monstruos. O sea, eso es, digamos que hay que tenerlo en cuenta. Y como digo, me dan ganas de tirar el mando por ahí. Pero bueno, vamos a ver. No vamos a tener una ODI. Eso está claro, que ninguno de nuestras poblaciones no podemos soñar, no vamos a tener una ODI. Pero sí que podemos tener este tipo de ejemplos, y estos son muy recientes. En la que se ve el cortinaje, esto es una biblioteca en Brooklyn, en los bajos de una antigua fábrica de torpedos, que, bueno, arriba son pisos, o sea, el edificio tiene varios usos, arriba son apartamentos, abajo hay otras cosas, y hay una biblioteca. No es excesivamente grande, pero han aprovechado muy bien el espacio y tienen todo lo necesario. Han puesto un núcleo central con madera para la zona infantil, han puesto espacios colaborativos. Esos cortinajes les permiten cortar, segmentar los espacios para hacer cosas diferentes. Es un ejemplo, hombre, vamos a ver, esto hay dinero ahí, obviamente, pero no es una locura. Esto sí que puedes decir, bueno, puede ser que pueda hacer algo así. Y la otra es la Biblioteca Pública del Año de este año, de este 2022, de la Biblioteca Pública de Mishula. A ver, me gusta mucho que le hayan dado el premio a esta biblioteca porque es un proyecto realista, es un proyecto construido de forma sostenible, es un proyecto que no es excesivamente caro de construcción, tiene aproximadamente 10.000 metros. Y diréis, ¡hola, 10.000 metros! Bueno, es una cosa que puedes pensar que en una ciudad grande, por ejemplo, la de Murcia tiene más, tiene 12.000 metros, 11.000 y pico. O sea, la pública del Estado de Murcia, la regional de Murcia. O sea, es una cosa que puedes pensar que puedes construir aquí. Y creo que eso es un buen ejemplo. Ojalá tuviésemos dinero para ODI, pero no tenemos. Y con esto... no, me faltaban estas dos. ¿Cuáles son los límites? Y ya voy terminando. El límite, lo que siempre digo, esto es una traducción muy bruta del inglés, del librarianship, que a su vez es un neologismo, ¿eh? Lo de librarianship, bueno, lo de la bibliotecosidad. El límite es que sigan siendo bibliotecas, que sigas identificándola con bibliotecas. Tú entras a ODI, por muy moderno que sea, vamos, lo he visto en fotos, desgraciadamente no lo he visto, como Oscar, que sí que lo ha visto, no lo he visto en directo, pero sigue siendo reconocible como biblioteca. Y eso creo que es importante, que siga siendo una biblioteca. Eso no quiere decir que esté llena de libros en papel, porque ya ese no es el camino, aunque siempre va a haber una hibridación. Durante bastantes años yo creo que va a haber una hibridación todavía, de colecciones y de servicios. ¿Pero realmente queremos esto? Esta la habréis visto todo el mundo, porque salió en las redes mucho, la de Tianjin Binhai, esta de China. A ver, esta es de MRDV, que es un estudio holandés. Los holandeses son los grandes ahora diseñadores de bibliotecas, los estudios holandeses, no sé por qué. A ver, esto es un trampantojo, esto es falso, no está en esos libros, son todo láminas de aluminio y de vinilo, sí, exactamente, sí, y es ridículo. O sea, yo la primera vez que lo vi dije, ¿y cómo acceden a esos libros? ¿Qué sistema tienen? No, claro, es que son falsos. ¿Tiene sentido esto? Además, una arquitectura puramente espectáculo, ¿tiene sentido? Pues, sinceramente, creo que no, que eso no tiene sentido. Y ya con esto sí que cierro, hay que pensar, esto tiene muchos años la frase, pero sigue siendo perfectamente válida y lo será, que todos los edificios son predicciones y todas las predicciones se equivocan. Pensamos en un futuro, en un programa de necesidades y nos cambia todo. Por ejemplo, nos viene una pandemia y tenemos que empezar a poner cintas por todos lados. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchas gracias.
Gracias, Pablo, y precisamente por eso que has dicho y porque los que ya tenemos una edad nos resignamos a que el libro vaya perdiendo espacio en favor de las hamacas, los columpios, y sé de lo que hablo, y de cosas de estas. Bueno, hemos venido ya a convenir que sí, que el libro en papel irá muy lentamente hacia atrás, aunque Humberto Eco decía que era como la cuchara o como la rueda, que no tiene parangón. Y al final de lo que se trata no es tanto de si me caben 30.000 o me caben 40 o me caben 10.000 en el compactus o no, sino de la lectura en última instancia, o sea, de crear comunidad lectora, que es lo que creo que es nuestro ADN de las bibliotecas, ¿no? Por esto las dos experiencias de ahora, la de Míriam en Villanúa y la de César con los clubs de lectura virtuales, sin nada, sin espacio. ¿Vale? No ya mirando la Deichmann o lo que sea, no, sin espacio. Y el caso de Míriam a mí me enamoró. Yo no conocía a Míriam de nada, pero claro, 7 premios María Moliner, pues como para no mirar. Pero bueno, que os lo cuente ella. Ella viene pues como Heidi de las montañas. Sí, básicamente. Y ya veréis lo que hace con 80 metros. Bueno, gracias. Vengo de un pueblecito muy pequeño, de Villanúa, no sé si hay alguien aquí que lo conozca, ¿ah, sí? Por allí, bueno, me alegra, esto de Villanúa está llegando lejos de todo. Ah, muy bien. Bueno, pues es un pueblo de unos 400 habitantes, yo no sé si aquí estaremos unos 200 más o menos, entonces la mitad del pueblo estamos aquí. Y es un municipio de montaña, de alta montaña. La temperatura media anual es de 10 grados, o sea que la nieve aguanta hasta abril, mayo, junio. Ya ha nevado en las cumbres, o sea que ya está volviendo la nieve, hace frío. Ha sido un pueblo que últimamente ha apostado mucho por el turismo y por la construcción de segunda residencia, y gracias a eso sigue vivo, porque la zona está bastante despoblada. Actualmente, y sobre todo a raíz de la pandemia, muchas familias están eligiendo volver a los pueblos, ¿no? Y yo me alegro porque creo que hay que hacer un cambio también de mentalidad. Y eligen Villanúa porque tenemos un hashtag que es Villanúa no para, y lo tenemos por algo, ¿no? En Villanúa no se para, hay actividades, hay campamentos, hay carreras de deporte, y a nivel cultural también está empezando a ser un referente. Entonces, bueno, pues desde la pandemia, creo que en 2019 estábamos en torno a 400, y del 2020 al 2022 sumaron unas 80 personas, aunque esto también de los censos en el pueblo es relativo. Pero bueno, no llegaremos a 500 habitantes, ¿no? Entonces yo quería hablar de este espacio que es Villanúa, porque no concibo la biblioteca como una biblioteca, sino la concibo como un municipio, ¿no? Para mí no tiene sentido pensar en la biblioteca porque es una biblioteca muy pequeña. Yo necesito más espacio, son 80 metros de biblioteca, y bueno, para los 500 habitantes es suficiente ese espacio. Pero la cosa es que tenemos 1.400 socios. Entonces, claro, ¿de dónde vienen estos socios? Vienen de esas segundas residencias que os hablaba, ¿no? Entonces, nuestra particularidad es que pasamos de un viernes por la mañana somos 500 en el pueblo, y un viernes por la tarde pasamos a ser 6.000 personas. Entonces, esos 80 metros empiezan a quedarse pequeños, ¿no? Lo de los 1.400 es una cosa bastante curiosa, porque también es una biblioteca unipersonal, vamos, que yo me lo guiso y yo me lo como, y esas variaciones de población pues son difíciles de gestionar. Pero bueno, tengo que decir que la comunidad lectora de Villanúa está viva también por esa segunda residencia, que valora mucho la biblioteca, porque al final notan ese acercamiento de ser una biblioteca pequeña y rural, y donde yo termino conociendo a los usuarios con nombre y apellido, porque nos conocemos allí todos con nombre y apellido. Entonces, bueno, decía lo de los 10 grados de temperatura media anual porque, claro, cuando tú tienes 1 metro de nieve en la calle, pues no hay mucho que hacer en el pueblo, ¿no? Necesitas un espacio donde encontrarte, donde compartir actividades, sobre todo en torno a la lectura, porque es una biblioteca y nunca quiero que se olvide que es una biblioteca, pero se necesitan puntos calientes. De hecho, se llaman así en el pueblo. Está el polideportivo, que es un punto caliente, la biblioteca, que es otro, los bares y poco más, porque allí no hay ni centro de juventud, ni casa de cultura, ni centros de día, ni
por no tener no tenemos ni cajero, ni oficina de correos. Entonces, bueno, la biblioteca al final es el centro neurálgico de actividad sociocultural, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, yo estoy siempre reinventándome, ¿no? O sea, yo creo que no he parado nunca de reinventarme, pero desde la pandemia, pues claro, un pueblo, bueno, una ciudad cuando la cierran perimetralmente por la pandemia, pues se nota, ¿no? Estáis cerrados, no se puede salir. Pero cuando a un pueblo de 400 o 500 habitantes se le cierra perimetralmente, ocurre que no hay nadie, que nadie viene y los que estamos, pues no podemos alimentar los negocios que hay ni... Entonces se notó mucho la pandemia, claro, los bares no podían abrir porque no somos gente suficiente para llenar ni siquiera los bares, que los bares se llenan rápido. La pandemia nos hizo pensar en ese espacio que era Villanúa o la biblioteca como un espacio que, bueno, pues que ahora no se podía utilizar, ¿no? Y los protocolos pues eran un poco locos para todos, no solo para Villanúa. Entonces, bueno, ya teníamos un grupo que era la Villa Lectora y que os animo a buscar ahora en Facebook y tecleáis ahí la Villa Lectora y le dais a seguir, por favor. Estamos encantados de que forméis parte. Pues ya teníamos este grupo creado porque habíamos dado ese salto al no espacio, al entorno digital, pero con la pandemia fue fundamental. Yo tenía 1.400 socios, la gran mayoría de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Euskadi, de Pamplona, y no podían llegar a la biblioteca. Entonces, yo los echaba de menos y ellos me echaban de menos a mí y al resto de comunidad, ¿no? Entonces, hubo que presionar ese entorno digital, ese no espacio. Y se nos ocurrió, bueno, siempre lo dinamizamos con el reto lector. Yo lanzo propuestas mensuales, libres, porque digo, el mes de la poesía, y todo el mundo se busca su libro de poesía. El mes del libro favorito de tu vecina, entonces vas a preguntarle a tu vecina cuál es su libro favorito y nos lo cuentas por la Villa Lectora. Pero decidí lanzar la Odisea, que la Odisea era la Odisea que estábamos viviendo en 2001, o sea, 2021, que venía del 2020, pero seguía, ¿no?, esta Odisea eterna. Entonces dije, hay que leer la Odisea, porque estamos inmersos en una. Entonces propuse leer la Odisea, todo el grupo de la Villa Lectora leer ese libro. Pero claro, esto era como un club de lectura al final, ¿no? Digital, pero un club de lectura. Y pensé que había que darle un pasito más, ¿no? Caminar un poco más. Decidí lanzar el reto de leer la Odisea canto a canto, día a día, o sea, cada día leer un canto y comentar ese canto cada día. Son 24 cantos, entonces la Odisea 2021 iba a durar 24 días y en febrero, el 1 de febrero, empezamos con el canto 1. Desde la biblioteca, pues lancé, que a Neus le hace mucha gracia, los desayunos. Lancé los desayunos, que simplemente eran unas publicaciones donde yo resumía el canto que se iba a leer, ¿no? Resumía un pequeño párrafo, porque había muchos lectores que se habían metido a esta Odisea que nunca habían leído un clásico. Entonces creía que era conveniente que la biblioteca actuara de mediadora entre esa persona y el libro, ¿no? Y resumía ese canto que íbamos a leer para facilitar la comprensión, porque tela con la Odisea, y luego añadía material complementario, ¿no?, para que se pudiera conocer la obra desde una profundidad mayor. Bueno, la Odisea concluyó con 224 personas embarcadas en ella y personas de 8 países del mundo, ¿no? Sobre todo, pues eso, gente de segunda residencia de Villanúa, los propios lectores de Villanúa, pero gente pues de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, había un montón de gente. Este año lo volví a repetir porque los usuarios me dijeron, los que se habían embarcado, yo los llamaba Odiseos y Odiseas, pues mis queridos Odiseos y Odiseas dijeron que querían seguir con una iniciativa similar, ¿no?, leer una obra así de manera intensa, y lo hicimos con Hamlet, Hamlet 2022. Estos dos grupos, la Odisea 2021 y Hamlet 2022, están abiertos, podéis consultarlos cuando queráis, tenéis un montón de comentarios y de publicaciones, porque en la Odisea, por ejemplo, creo que fueron 5.000 comentarios en menos de un mes en torno a la obra, o sea que es interesante. Y poco más, ahora estoy preparando el 2023, que no sé qué voy a elegir, porque elegir un libro para esto también es intenso, pero bueno, se creó esa comunidad, ¿no?, en torno a un libro, como fue la Odisea o Hamlet,
que además estábamos de todo, lectores noveles, grandes lectores, lectores que no sabían que eran lectores, que me decían, yo no sabía que leía y sí que leo, he estado 24 días leyendo, y digo, hombre, claro, al final te enganchas. Y eso, historiadores, bibliotecarias, profesoras de literatura, hubo de todo, ¿no? Esto enriqueció a la falta de población de Villanueva, porque al final une mundos y une personas que de otra manera nunca llegarían a un pueblo tan pequeño, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de contar con mucha gente que no se hubiera podido acercar nunca a la biblioteca. Entonces, bueno, hemos conquistado ese espacio digital y os animo a que le deis ahí a la Villa Lectora y que sigamos viéndonos por las redes y nos podamos seguir compartiendo, ¿no?, con libros. Y poco más, la verdad, luego no sé si... Luego seguimos, te pregunto una cosa. Gracias, Miriam. A vosotras. Y esa comunidad lectora que se creó de este número de personas, si la multiplicamos por una comunidad lectora que ya había teníamos entonces unos 85 clubs de lectura, ¿no, César? Teníamos cerca de 100 presenciales, porque todavía, aunque innovamos en espacio y todo esto, tenemos en el ADN de Bibliotecas de Barcelona, ahora me pongo corporativa, porque tenemos en el ADN la promoción de la lectura y los clubs de lectura, pues imaginaros esos casi 100 clubs de lectura, 25 personas por cada club, que parezco de 1, 2, 3, pues se quedan apagados de la noche a la mañana. Y hay que reaccionar y la gente, pues claro, algunos conocen Zoom, otros, bueno, pues, pasan cosas. Y quien estuvo detrás de todo esto y lo llevó a la experiencia que ahora os contará de Telfai fue César, y se acabó el confinamiento, se acabó la pandemia y ahora tenemos 2 tipos de clubs. Exacto. Buenos días a todos. Gracias al Col·legi, gracias Neus, Miriam, Pablo, y gracias por venir aquí, bueno, y por el interés en la experiencia de clubes de lectura virtuales de Bibliotecas de Barcelona. Como dice Neus, el 14 de marzo de 2020 tenemos en marcha 100 clubs de lectura, aproximadamente. No llegaban, pero casi. Llega la pandemia, se cierran las bibliotecas y me encargan mitigar esa curva de la que hablaba Raúl, ¿no? Frena la curva, pues mitígala, me dicen, con clubs de lectura virtuales. Es decir, un club de lectura como un espacio de socialización alrededor del libro. A partir de ahí no tenemos historia clínica, no hay experiencias, hay muy pocas experiencias y el tiempo nos apremia porque vemos que el confinamiento o aprovechamos ese momento caliente de contactar con los usuarios o buscan otras alternativas, como por ejemplo el consumo de series o de cine, de música, y actuamos rápido. Miramos y vemos que tenemos 2 herramientas a nuestra disposición. Por una parte, eBiblio, que es la plataforma de préstamo digital de las bibliotecas públicas. Entonces, tenemos la posibilidad de comprar paquetes de licencias de 25 ejemplares de un mismo título o de 50. Empezamos con 25, pero vimos que si abríamos el club de lectura 25, participaban 15. Por lo tanto, ampliamos a 50 para llegar al número ideal de 25. Luego teníamos Telfai, que es una aplicación de mensajería instantánea que tiene 3 módulos. 3 módulos que marcarán los 3 momentos de los clubs de lectura virtuales. Un módulo para la gestión de las inscripciones, un chat para el intercambio de opiniones entre los usuarios y una videoconferencia final que nos permite replicar el modelo presencial de los clubes de lectura presenciales de las bibliotecas. A partir de ahí, como el tiempo apremia, ponemos en marcha rápidamente, sin una planificación previa, improvisando y probando, prueba, error, modificación. Desde el mes de abril hasta el mes de septiembre creamos un prototipo de club de lectura. Cada 2 semanas lanzábamos nuevos clubs de lectura con este formato, con este prototipo. Estábamos muy atentos, íbamos mejorando todas aquellas cuestiones que pensábamos que no funcionaban bien, hasta llegar al mes de septiembre a un club de lectura estándar. Club de lectura estándar que más o menos es el que funciona hasta ahora. Aunque una de las características de los clubs de lectura virtuales es la maleabilidad del formato, de tal manera que con los virtuales podemos adaptar el continente al contenido, a diferencia de los clubes de lectura presenciales en los que los compartimentos son muy estancos y son muy difíciles de remover.
Entonces, el club de lectura es muy sencillo el funcionamiento. Lo difundimos, en ese momento teníamos la suerte de contar con un boletín informativo que llegaba a más de 250.000 personas, por lo tanto la comunicación con los usuarios era fácil. Abríamos un periodo de inscripción que pasó de 25 a 50 personas y empezábamos el club de lectura. Compartimos la licencia para que se tenían que descargar los usuarios del club de lectura, empieza la lectura y durante 3 o 4 semanas, en función de la extensión de la obra, 3 o 4 semanas, hay clubs de lectura que hemos trabajado en 2 meses. Los usuarios y los conductores comentan la obra y su experiencia lectora y acaba la experiencia con una videoconferencia en formato virtual. 2 años y medio después, tenemos una comunidad de 2.100 lectores, más de 2.100 lectores, hemos trabajado más de 250 títulos y hemos tenido la oportunidad de que los conductores sean muchas veces los propios autores de las obras, los editores, los traductores, de tal manera que es un formato que nos permite ese contacto directo, soñado siempre, ¿no?, entre un lector y un autor. Es decir, no solo nos interpela el libro, sino que el lector puede interpelar al autor. Y el autor baja las trincheras, ¿no?, y entra en contacto con el lector. ¿Qué nos ha permitido este formato? Por una parte, en un primer momento, el objetivo cumplido de llegar a muchos lectores, a lectores que participaban en clubes de lectura presenciales y que no tenían la disposición, las bibliotecas estaban cerradas, no tenían ni lecturas ni la dinámica de un club de lectura. Llegamos a lectores, nos interesaba mucho, a los que no habíamos llegado nunca. Nos hizo pensar, en segundo término, y más a medio plazo, que podíamos utilizar esta herramienta para mitigar el aislamiento de aquellas personas que viven en una situación de confinamiento permanente. Es decir, buscamos una solución cuando nos afecta a todos, pero hay colectivos, hospitales, gente mayor que está en su casa, que no tiene acceso a la lectura. Bueno, a partir del año que viene introduciremos dinámicas de club de lectura a través de Telfai en el servicio de préstamo y lectura a domicilio. Y estratégicamente nos permitía, como decía Miriam, crecer. Nos permitía crecer. Crecer porque somos un millón de usuarios en las bibliotecas de Barcelona, más del 50% de la población, es mucho, pero estamos cerrados, tenemos unos límites territoriales. Se rompen esos límites con el club de lectura virtual y llegamos no solo al ámbito de influencia de Biblio, sino más allá, porque estamos haciendo clubes de lectura virtuales, luego os lo explicaré, con otras comunidades de fuera, de tal manera que estratégicamente podemos crecer en el espacio virtual. En cuanto al tiempo que conseguimos, el tiempo se dilata. En un club de lectura presencial es fantástico, existe es mágico el momento del encuentro, es como ir al cine, ¿no? No es lo mismo que verlo en casa. Pero se comenta un libro una vez antes de escuchar las explicaciones del conductor. Y lo que no dices en el club de lectura ya no lo dices nunca más. En cambio, como el tiempo se dilata, lo que hacemos es compartimos un vídeo inicial del conductor, se presenta, le ponemos cara, contextualiza el libro, contextualiza el autor y da claves de lectura, tanto de forma como de contenido, de tal forma que señala pistas, líneas a seguir. Es decir, el lector recibe la información antes. Durante el periodo de lectura hay intercambio de opiniones entre el conductor y los lectores. Y finalmente, después de la videoconferencia, dejamos unas semanas el grupo abierto porque se puede decir todo aquello que no has dicho en el chat o en la videoconferencia. ¿De acuerdo? Por otra parte, el formato es por escrito. Hay 3 competencias no que hay que dominar, sino que entran en juego. Los clubes de lectura, 3 competencias. La oralidad, como en un club de lectura presencial, la lectura, evidentemente, por supuesto, pero también la escritura. Y es que los lectores lo que tienen que hacer es participar escribiendo. ¿Y qué es lo que hacen? Escribiendo, y con ese tiempo dilatado en el chat, eso nos permite reflexionar sobre lo leído, dialogar, discutir, lo que Irene Vallejo dice en El infinito en un junco, ¿no? El oficio de pensar existe desde el momento en que podemos ver las palabras y no solo oírlas pronunciar. Nos interesa mucho la lectura aumentada.
Es decir, además de los tres beneficios que teníamos, ¿no? Que nos permitía crecer, nos permitió crecer, nos permitió dar lectura, dinámicas de clubs de lectura durante la pandemia y que las podemos aplicar a colectivos específicos, hay un tipo de lectura diferente, muy diferente a los presenciales. Es lo que llamamos lectura aumentada. Y el papel del conductor es básico aquí. ¿Qué es lo que hace? Por una parte, desde fuera hacia el libro, analiza, ahonda en aquellos aspectos, tanto de forma como de contenido, que quiere destacar. Y por otra parte, desde el libro hacia afuera, conecta a través de enlaces y de hipervínculos ese libro con otros contenidos que hay en la red, reseñas, entrevistas, críticas, música, pintura. Es decir, creamos una cartografía que permite que el libro no caiga en el vacío, ¿de acuerdo? Una cartografía que los usuarios pueden reseguir, los lectores pueden seguir. De alguna manera, el chat se convierte durante esas semanas de diálogo en una especie de sistema nervioso, en un rizoma, en el que el conductor representa el sistema nervioso central y los lectores el periférico. Y es que los lectores tienen mucha importancia, porque no solo preguntan, también responden y aportan contenidos. Son co-creadores de contenido y son voces que se comparten a través de la escritura. Y es que las competencias, como os decía antes, son diferentes, porque a las tradicionales se incorpora la de la escritura, de tal manera que nos interpela como bibliotecarios también a dar formación a esa gente que tú detectas que necesita quizá una ayuda en cuanto a la escritura. Hablábamos de comunidad en el formato virtual. Este salto nos ha permitido, me remito a la historia del mamut, Raúl, ha sido una charla brillante. La gente nos ha reconocido, nos ha encontrado y nos ha reconocido en el espacio virtual. Alrededor de bibliotecas de Barcelona se ha creado una identidad en las que nos reconocen y se reconocen entre ellos, no solo como equipamiento, como bibliotecas de Barcelona, sino subcomunidades alrededor de conductores que periódicamente ofrecen clubs de lectura. Clubs de lectura trabajamos con conductores puntuales, autores que hablan de su obra y conductores que hemos visto que funcionan muy bien. No es fácil llevar un club de lectura virtual. Es un tono diferente, es un ritmo diferente, hay que saber encontrarlo. A los que hemos visto que funcionan y que les apasiona, le encargamos más clubs de lectura virtuales, de tal manera que se generan pequeñas comunidades alrededor de ellos. ¿Y esto qué nos permite? Trazar arcos de aprendizaje mucho mayores que en clubs de lectura puntuales. Pero no solo nos interesa crear esa identidad colectiva en torno a Bibliotecas de Barcelona, sino que nos interesa muchísimo, es nuestra vocación, estar en contacto con otras comunidades. Y esto lo hemos hecho con propuestas. Tenemos clubes de lectura en castellano e inglés con un instituto de Londres y con otro de Barcelona. Clubes de lectura con Maputo, en Mozambique, con Sevilla. Esa es nuestra vocación. ¿Todo esto cómo ha sido posible? Fusionando esas dos esferas de la realidad, la virtual y la física. Esa doble tracción de la que habla Alessandro Barico en The Game, ¿no? Esa doble tracción que ha supuesto para nosotros un viaje de ida y un viaje de vuelta. Un viaje de ida del tercer espacio físico al tercer espacio virtual para volver luego, para ir el viaje de vuelta al primer espacio de los lectores. Y que en el caso, lo hablaba ayer con Miriam en la cena, ¿no? En el caso de los coordinadores supone una fusión de los tres espacios, del personal, del laboral y de la biblioteca. I deia ara César que la gent tornava, perquè es va acabar la pandèmia, vam obrir les biblioteques, s'han quedat ahir els clubs de lectura virtuals expandits en el temps i expandits en els materials, una cosa com el que feia Míriam cada matí, que posava aquests materials, i la comunitat lectora, que és el que m'interessa ara, que estaves dient, ells mateixos van generant, van generando contenidos y van poniendo cosas. Así que necesitamos volver al espacio físico y cambiar un poco las condiciones, quitar las catenarias, que habíamos puesto por todos los lados,
y detectar, como comentaba César, que mucha gente, sabéis que, porque esto no varía mucho de un sitio a otro, que la gente mayoritaria que participa en los clubs de lectura son gente por encima de los, vamos a poner 50, y así nos incluimos, por encima de los 50 y tantos, ¿no? Entonces había mucha gente que eso que llaman la brecha digital era tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Reforzar. Por ejemplo, yo creo que en mi biblioteca tenemos de aquí a diciembre 40 formaciones digitales, sobre todo para la gente mayor que de alguna manera con sus nietos, con las mascarillas, se engancharon porque no podían dejar son lectores habituales, no son gente de pantallas y tenían que volverlo. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado también? Ligando un poco con lo que decía Manuela y lo que decía Pablo, ¿no? Lo que decía Pablo del conocimiento social distribuido, o sea, han vuelto, pero no han vuelto ya con la cosa esta de decir, vengo a escuchar al conductor de club de lectura y vengo aquí, digo la mía y lo hago un día solo. No, vienen creando, vienen con contenidos y vienen pidiéndote espacios de silencio en este caso. Y ahora voy a ir contigo, porque tenía ganas yo. No, es que ¿no seremos un poco como la plantita bonita esta que ha dicho Raúl? Me explico. Nunca tendremos la Deichmann, la Mecano ni ninguna biblioteca de estas, ¿no? Pero sí que tendemos un poco a epatar, y cuando tú decías que claro, cuando tú vas quitando el espacio al libro y ganando en espacio de relación, de comunidad, que es necesario, y haces todo esto, a mí me da la sensación de que es un poco poner la planta bonita y no sé si conoces algunas experiencias, por eso te lo preguntaba, de participación de los ciudadanos. En el caso de Barcelona te puedo decir que no. O sea, la última biblioteca que hemos abierto es una biblioteca nórdica con sus moquetas, alfombras, pero participación ha habido más bien poca. De lo que es lo que sí que es muy plástica, o sea, sí que se mueve mucho, el espacio es muy flexible y esto hace que la gente que te viene ahora reclamando más participación en la programación, porque antes era todo la programación desde arriba, ¿no? Y bueno, venían de oyentes, ¿no? Como aquel que dice. Pero ahora sí que es una cosa de estas que te tienes que adaptar un poco a ellos, aparte de la programación que ofreces. Y yo creo que ahí a veces perdemos oportunidad de no incluir más pronto al usuario, a la comunidad en el diseño de la biblioteca. Realmente. Y casos yo no conozco muchos. A ver, aquí. hay eso. El más conocido creo que es el de la biblioteca de San Fermín, que es un barrio humilde, un barrio obrero de Madrid, y esos son los vídeos que están disponibles en YouTube. Creo que merece la pena que los veáis todos, porque son breves. Y es muy chulo de cómo hicieron eso, el diseño. Y por ejemplo, tiene un balconcito de vidrio que sale de la fachada, que fue insistencia de unos jóvenes, de unos críos, y la verdad que es un espacio que les encanta porque se salen y están como en el exterior, pero dentro, o sea, eso existe. Luego lo que he contado de Odi es que, vamos a ver, el Scandinavian Library Quarterly o algo así se llamaba, desgraciadamente ha desaparecido, y como nos ocurre muchas veces con los bibliotecarios, por ejemplo con la Library Journal, no hay quien encuentre, salvo con el Internet Archive, los contenidos anteriores, pero cuando uno se llamaba Odi, cuando era la nueva biblioteca central de Helsinki, el nuevo proyecto, era absolutamente, contaban cómo habían contado con la comunidad, realmente contaban los ejemplos de cómo lo hacían, y era brillante. Vamos a ver, estaba el maratón de Helsinki, bueno, no sé si existe, pero vamos, un acto deportivo una vez. Ahí ponían su tenderete y empezaron a preguntar, ¿cómo quieres que sea la biblioteca? ¿Cómo quieres que sea la biblioteca? Hicieron, por ejemplo, una cosa que me encantó, que es un día en la biblioteca antigua, que claro, era muchísimo mejor que cualquier cosa que podamos tener casi por aquí, pero bueno, en la biblioteca central antigua empezaron a repartir posits. Pon aquí lo que te gusta y lo que no, y pégalo donde sea. Con eso manejaron una cantidad de información de lo que demandaba la sociedad sobre, bueno, y por supuesto grupos, focus group y estas cosas, un montón de estas cosas, que crearon una biblioteca realmente
compaginando todo lo que la sociedad les demandaba, más luego los conocimientos propiamente arquitectónicos y bibliotecarios. Y hay una cosa que enlaza con lo que habéis hablado y lo que dices de las personas que piden, pero que también piden lo tradicional. A ver, no me gusta la dicotomía que se ha establecido entre biblioteca transaccional o biblioteca relacional, porque creo que es falsa, que es una mentira. La biblioteca es transaccional, pero también es relacional. Cada vez es más relacional, pero no deja de ser transaccional. Seguimos haciendo un intercambio con el usuario. Y eso creo que la pandemia lo ha acentuado, porque claro, porque en la pandemia hemos dejado de ser transaccionales en gran medida, eso está claro. Y creo que eso lo ha acentuado junto con pues, todo el proceso de digitalizador. Pero la biblioteca, lo de biblioteca híbrida está totalmente de modé. Es un término que se empleó a finales de los 90 y principios del siglo XXI, pero la biblioteca es híbrida. La biblioteca es estos entornos tal, y los entornos físicos. Es que yo a veces creo que la teoría va por un lado y lo del tercer espacio queda muy bonito y viste mucho cuando vas por ahí a hablar de estas cosas y todo esto está muy bien, pero veo eso, ¿no? Que la gente ha vuelto de la pandemia, después de experiencias como esta, a los dos niveles y que ha vuelto con eso participando ya y que no va a renunciar a seguir participando y que nosotros, pues en ese sentido, no hemos movido ficha bien. También es cierto que claro, cuando tú inviertes en una biblioteca como estas, no solo estás haciendo una biblioteca para una comunidad necesitada, en el caso de esta última que hemos abierto, eran 53.000 vecinos que desde el año 60 o por ahí tenían una biblioteca de 300 metros cuadrados. Y, bueno, ya te dicen que no tienen bastante con 3.300, no es que no se cansan, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es gente que sigue, claro, después los modelos están muy bien, pero también hay que mirar los contextos y es un barrio, no sé si conocéis la Rue del Percebe del Ibáñez, está inspirado ahí, ¿no? O sea, por eso me da la sensación de que esta gente sigue pidiendo espacios tradicionales y nosotros estamos poniendo un poco la planta bonita que decía y eso Raúl. Es muy arquitectónico, ¿eh? Los arquitectos, que no me oigan, los arquitectos son muy dados de poner eso, un contenedor eso, con una oreja rara, digamos, o con algo tal, ¿no? De intentar empatar. Y no, bueno, o sea, es que tenemos que compatibilizar ambas cosas. Muy bien. Mar me ha hecho así. Yo no sé si podríamos, si tenéis alguna pregunta, se puede o me estoy cargando el... ¿Un comentario? Sí. Yo vivo en Escandinavia y en Escandinavia la cultura es comunitaria 100%. Espera, Manuela, y te pasan un micro, creo. En Escandinavia la cultura es comunitaria, somos una comunidad. Nosotros vivimos en una aldea al lado de un pueblo precioso y es que el árbol de Navidad está en medio de la aldea, todo es comunitario. Llueve muchísimo y todo el mundo ayudando al vecino que se le ha inundado la casa. En Navidades vamos todos a casa de un vecino para celebrar la historia porque somos una comunidad. Con la biblioteca pasa lo mismo. Entonces, la biblioteca es un espacio donde, como decía antes, también se aprende a cómo reparar, y van hombres, van mujeres, van niñas, van adolescentes. Y por otro lado, también amigos míos, por ejemplo, que son navegantes, van a la biblioteca, le preguntan a la bibliotecaria que tiene un espíritu brutal de ayudar, tipo, quiero arreglar el casco de mi barco, ¿qué libro me recomienda? Vamos a buscarlo. Y entonces van por ahí y él, que es una persona que tiene un trabajo, tal, dice que se pega un par de horas en la biblioteca todos los días durante la semana. Entonces, como siempre es lo que hablamos, es la cultura del lugar. Entonces, es adaptar las cosas a la cultura del lugar, que es lo que creo que es como tienen éxito las iniciativas y las innovaciones. Básicamente quería decir eso. Y comparar España, sur europeo, con Europa del Norte no tiene nada que ver porque somos muy distintos.
en estas cosas. En otras somos exactamente iguales, pero en esto es algo muy cultural y son protestantes, no tiene nada que ver. Es trabajo, 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 trabajo y después descansar. Y nosotros trabajamos, descansamos, lo pasamos bien, volvemos a trabajar, que está muy bien, ojo, no, es un poco comparando las mentalidades. No, ni Entonces, mejores ni eso tiene peores, que ver, distinto. y eso tiene que ver también. Eso. Bueno, pues muchas gracias. Mar me ha vuelto a hacer así. Gracias.